¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos y saludarlas. Bueno, veo que ya hay varios conectados. Entonces, vamos a iniciar la lección del día de hoy. En este momento les comparto mi escritorio para iniciar la sesión de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, por supuesto, como siempre, a través del chat o con el micrófono, en cualquier momento, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a estudiar dos de los métodos más modernos que existen en el tema de minería de datos, los métodos de consenso y los métodos de potenciación. Ambos métodos datan, si acaso, de unos 3-4 años atrás. Son originales del profesor Friedman, Braidman y algunos de sus colegas allá en la Universidad de Stanford. En la mayoría de las aplicaciones han demostrado ser de los métodos que mejores resultados obtienen en el tema de modelos predictivos. Ahora vamos a ver por qué. Claro que no es de gratis, como dicen, ¿verdad? Porque requiere mucho más trabajo de cálculo. Entonces vamos a estudiar hoy dos métodos, los conocidos como métodos de consenso o métodos de Bagging en inglés, y los métodos de potenciación, o conocidos en inglés también como los métodos de boosting. Bueno, igual que hemos trabajado hasta hoy, nuestros métodos van a empezar en la tabla de training, en la tabla de aprendizaje. Vamos a generar hoy métodos de potenciación y métodos de consenso. El modelo, igual que hemos visto hasta hoy, se evalúan en la tabla de testing hasta lograr tener un modelo satisfactorio para poderlo aplicar en individuos nuevos. Este siempre es el modelo de los modelos, valga la redundancia, de aprendizaje supervisado. Muy bien. Igual vamos a tener entonces la tabla de aprendizaje, que tiene que tener la variable discriminante o la variable a predecir, y tiene que tener un conjunto de predictores. Si eso no se tiene, pues no se puede aplicar un modelo predictivo, ¿verdad? Eso es claro. Hay que tener también una tabla de testing con las mismas características que la tabla de training. Y por supuesto, si tenemos individuos nuevos, ellos también deberían tener las mismas características que la tabla de testing y la tabla de aprendizaje. Muy bien. Entonces, los métodos de consensos, conocidos como métodos de Bagging en inglés, consisten en la idea de tomar m muestras aleatorias de la tabla de datos inicial, conocidos como bootstraps. Estas muestras aleatorias son con reemplazo. Es como cuando se juega la lotería, que una bolita sale, pero luego de que sale se vuelve a echar a la ruleta donde se escogen las bolas, de manera que vuelve a jugar, constantemente juegan. Eso es lo que se llaman bootstraps. Entonces, de la tabla de training yo tomo m muestras aleatorias y consigo m modelos predictivos. Vean que de esta tabla consigo m modelos predictivos y luego establezco lo que se llama un consenso. Generalmente se usa un consenso que en inglés se llama el majority votes, o la mayor cantidad de votos. Es decir, la idea es relativamente simple. Yo le aplico a una tabla de training, tomando muestras al azar de esa tabla, m métodos. Y después digo, bueno, de los que, por ejemplo, si estamos tratando de predecir si es fraude o no, decimos, si de los m la mayoría de métodos dicen que es fraude, decimos que es fraude. Y si por el contrario la mayoría dicen que no es fraude, entonces decimos que no es fraude. Eso es lo que se llama como el criterio de majority vote, o mayoría de votos. Se lo voy a explicar aquí. En este gráfico queda un poquito más claro. La idea es que yo tengo aquí la tabla de training. Entonces, de esta tabla de training yo extraigo al azar, en este caso aquí tengo t muestras aleatorias, con comandos que tiene R hacen eso. Y en cada una de estas muestras aleatorias de la tabla de training aplico un modelo. En este caso T modelos. Este podría ser un árbol de decisión, este podría ser una red neuronal,
este podría ser un K a vecinos más cercano, bueno, de los métodos que hemos estudiado acá en el curso. Una regresión logística, otros métodos. Y al final, entonces decimos, bueno, el clasificador, ¿cómo se hace? Generalmente se usa el que tenga más votos. Es decir, por ejemplo, digamos que eran 4 clasificadores, generalmente es impar, para no tener empate, digamos que son 5. Entonces, si 3 de los clasificadores o de los métodos me dicen que la transacción es, por ejemplo, un fraude, entonces yo la clasifico como fraude. Ven que es muy potente esta idea, pero por supuesto que requiere mucho cálculo, porque requiere construir de T modelos en lugar de construir uno. ¿Ok? Esa es la idea, ¿verdad? Por eso se llama método de consenso, porque uno aplica muchos métodos sobre los datos y logra como un consenso, que en realidad no es tan consenso, sino es el que obtenga la mayor cantidad de votos, o la mayor cantidad digamos, de designaciones. En el caso particular que vamos a ver hoy en REITL, conocido como los bosques aleatorios en inglés como random forests, se ilustra aquí con este bosque. La idea es que todos los métodos es un bagging como este que acabamos de ver, o un método de consenso donde todos los métodos que se aplican son árboles. Aquí les ilustro en esta filmina que estamos viendo. Tenemos una muestra al azar. Tenemos la tabla de training. Saco muestras al azar. T muestras al azar. Y en cada muestra de estas construyo un árbol de decisión. ¿Por qué estos árboles de decisión son distintos? Ustedes podrían pensar que todos son iguales, todos los construyó en la misma muestra. No, porque no todas las muestras son iguales. Recuerden que yo saco de acá muestras al azar. Entonces todas las muestras quedan diferentes. Además, hay otra característica. Cada árbol que uso aquí usa m diferentes variables aleatoriamente escogidas del conjunto de las p variables con p menor que m. Entonces vean que no solo los individuos son distintos, sino las variables que se usan para construir cada árbol son distintas. Entonces eso hace que digamos, entren como a jugar las variables en unos casos y en otros no. Entonces todos los árboles son distintos. Y al final combino los resultados de la manera que habíamos visto, que es el que tenga mayor cantidad de clasificaciones. Es decir, por ejemplo, si estamos, repito, prediciendo si una transacción es fraude o no, digo si es fraude si la mayoría de estos árboles me dijeron que es fraude, y de lo contrario digo que no es fraude. Ok, entonces esa es la idea. Entonces aquí generalmente se aplican incluso 400 árboles. Por supuesto, eso hace que el random forest sea un método sumamente potente. Porque como quien dice que lo que no detecta un árbol lo detecta otro. Claro que evidentemente esto va a requerir de una computadora más potente, ¿verdad? Para poder construir esa cantidad de árboles. Okay. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Con mucho gusto pueden ponerlo en el chat o pueden comentar o tomar el micrófono. No les dé vergüenza. Bueno, es una idea intuitivamente sencilla y muy poderosa. Claro que el problema es que requiere mucho esfuerzo de cálculo, pero dichosamente las computadoras, hace 10 años esto era imposible de pensar, 15 años, 20 mucho menos, cuando se crearon los árboles de decisión, pero hoy en día es completamente viable. Generar 400 árboles sobre una tabla de training, hasta en una computadora portátil, como las que usamos la mayoría de nosotros. Bueno, vamos a ir a aplicar bosques aleatorios al REITL. Vamos a ver cómo se hace. Aquí, igual que en las clases anteriores, vamos a usar el ejemplo de iris, de la tabla de flores iris. Y aquí está explicado paso a paso. Ahora lo voy a ir a hacer en vivo, en REITL. Y aquí se escoge bosques aleatorios y aquí se escoge el número de árboles. Vean, 500 árboles, por ejemplo. Voy a ver que tengo una duda aquí en el chat que me dicen. Mi duda es cómo se hace la combinación. Supongo que no lo va a explicar más adelante. No me queda claro, José Luis, la combinación ¿de qué? ¿A qué se refiere? La combinación de métodos. Porque acá, en este caso, todos son árboles. Y si se refiere a la combinación de las variables, ¿qué variables se escogen en cada árbol? Es al azar.
ven, digamos, yo tengo 100 variables y entonces en R se le puede parametrizar M, digamos, 50. Entonces él escoge de las 100 variables 50 al azar. Entonces las variables que se usan en cada árbol son al azar. Y los elementos que se usan en las muestras que yo saco de la tabla de training también son al azar. Por eso se le conoce como bagging y se le dice bootstrapping. Esos son términos que se usan en inglés para denotar cuando uno toma datos al azar. Eso lo vamos a estudiar mucho más en detalle en el curso de calibración y selección de modelos. Vamos a estudiar lo que se llama bootstrapping y que validación cruzada, que tiene que ver con la idea de sacar datos al azar. Y cómo eso puede mejorar los resultados. No sé si por ahí le contesto, me dice José Luis, la de los resultados. Ah, no, ya entiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se combinan los resultados? No, simplemente digamos que yo tengo 5 árboles. Voy a pintar uno aquí más, otro más, digamos, para denotar que no sea par. Entonces, de estos 5 árboles que tengo aquí, yo estoy tratando de predecir si esta transacción, una transacción X, es fraude o no. Entonces, digamos que este me dijo que sí es fraude, este me dijo que no es fraude, este me dijo que sí es fraude, este me dijo que sí es fraude y este me dijo que no es fraude. Entonces, como la mayoría me dicen que sí es fraude, yo digo, esta transacción es fraude. Así es como se decide, digamos, se hace la regla de decisión. Si me están preguntando cómo se combinan los árboles para hacer reglas, porque de hecho se hace, ¿verdad? Se hace como un consenso entre los árboles para tratar de hacer una regla, ese tema sí es mucho más sofisticado. El rater lo hace, pero sí no lo vamos a explicar aquí en detalle, porque sí tomaría mucho más tiempo, ocuparíamos un curso de mucho más tiempo. Pero sí se hace, como combinar las reglas, porque cada árbol me podría dar reglas distintas. Entonces se logra como un consenso de aquellas reglas, digamos, que más aparecen en los distintos árboles, son las que después al final se presentan. Pero eso es por ahí. Muy bien. Se me dice, José Luis, y por ahí le contesto. Muy buena la pregunta y las observaciones. Bueno, les decía que vamos a usar hoy Iris y vamos a usar como siempre el ejemplo de scoring de crédito, ¿ok? Que ya lo hemos visto otros días. Bueno, entonces me voy a ir aquí viene explicado paso a paso en las filminas, pero lo voy a ir a hacer en vivo. Bueno, aquí tenemos el ratel, ahí lo están viendo en este momento en pantalla. Voy a ir a cargar mis datos de Iris nuevamente. Y voy a buscar los datos de Iris, a ver si los encuentro. Ejemplo. Aquí tengo Iris. Ok. Entonces le doy a abrir. Creo que el separador de Iris, si mal no recuerdo, era punto y coma. Esto hay que tener mucho cuidado porque si no todo funciona mal. El separador decimal punto y hay encabezado. Voy a decirle que me genere los datos. Aquí voy a corregir esto. Voy a decirle que use 0 acá y 30 para testing. Le doy a ejecutar nuevamente. Nunca se les olvide darle a ejecutar nuevamente. Me leyó bien la variable a predecir. Que esto es muy importante. A veces rater no la logra determinar, entonces es importante verificar eso, que le pasó a algunos en la última tarea. Nos vamos a modelo y le voy a decir que use un bosque aleatorio. Acá vean que me dice cuántos árboles va a usar. Por defecto usa 500 árboles y el número de variables ya les explico acá. Dice el número de variables que se tomará en cuenta en cualquier momento al decidir cómo dividir los conjuntos de datos para clasificación. El predeterminado es la raíz cuadrada del número de variables. El modelo suele ser muy sensible a este valor. Esta es la cantidad de variables que les mencionaba antes. Este sería el que vimos en las filminas, el M.
el M que vimos aquí en las filminas antes. Bueno, recuerden que es el número de variables que va a usar cada árbol. Ese parámetro es muy importante. Dice que por defecto toma la raíz cuadrada del número de variables. Aquí va muy bajito porque recuerden que el ejemplo de Iris tiene solo 4 variables. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, por eso toma solo 2 variables. Ese es el número de variables que va a usar para construir cada uno de los árboles. ¿Okay? Y va a ser 500 árboles usando 2 variables tomadas al azar de las 4 variables. Yo le puedo decir aquí que use 3, digamos. No necesariamente más es mejor, ¿verdad? Es algo que hay que medir con el error. Entonces acá, este es el M que venía en las filminas y este es el número de árboles. Entonces le voy a dar a ejecutar. Acá. Ahí está corriendo, vean con la velocidad que lo hizo. Ya corrió los árboles. Se ve que en la matriz de confusión es muy buena en la tabla de training. Vamos a ver si es así en la tabla en la matriz de confusión en la evaluación. Vamos a ir a evaluar el modelo. Le voy a decir que me busque la matriz de confusión. Le doy a ejecutar. Y ahí está la matriz de confusión. La predicción es muy bueno. No, estoy viendo acá por qué me hizo 2 matrices de confusión. Eso es lo que no tengo claro en este momento. Sí. Aquí es en términos absolutos. Sí, ya me acordé. Y aquí es en términos porcentuales. Es decir, acertó en el 96% y falló en el 4%. Aquí solo falló aquí en la versicolor. De 15 falló 2. Lo cual es un resultado bastante bueno. No se puede hacer curvas ROC, recuerdan, ya eso lo había preguntado en alguna tarea, creo. ¿Por qué? Porque las curvas ROC se pueden hacer cuando la variable a predecir tiene solo 2 categorías. En este caso tiene 3 categorías, que son virgínica, versicolor y setosa. Entonces no se puede hacer la curva ROC en este caso. Bueno, si tienen alguna pregunta, voy a ir a hacer el ejemplo del scoring de crédito. El ejemplo del scoring de crédito. Entonces voy a leer la muestra de aprendizaje. Le voy a decir que no haga partición y le doy a ejecutar. Que si sobreescribo el proyecto, sí. Ok. Entonces aquí recuerden, le voy a decir que no haga la partición porque la tabla de testing está en un archivo aparte. Ok. Le doy a ejecutar. Me quedó muy bien. Voy a hacer el modelo. Voy a usar un bosque aleatorio. Aquí también pone 2 variables. ¿Por qué? Porque este ejemplo también tiene 4 variables nada más. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces cada árbol lo va a construir con 2 variables. Ok, entonces ese es este parámetro que es muy importante. Entonces le voy a dar a ejecutar. Así. Por defecto. Ahí está construido el árbol. Está construyendo todavía, ya terminó. Por cierto, antes se me olvidó mostrarles que uno puede ver aquí las reglas. Ahí agregó las reglas, ven, que les decía antes. Ahí estas son unas reglas que él construye. Vean que son bastantes reglas de una especie de consenso de todos los árboles, pero vean que aquí salieron muchísimas reglas. Claro está, porque construí 500 árboles, entonces hay muchas posibilidades de combinaciones. Entonces ahí están todas las reglas, que son bastantes. Me voy al modelo para evaluarlo. Entonces le voy a decir que voy a leer un archivo. Me voy a leer el archivo de datos, que es muestra de crédito testing 2500. Le doy a abrir y le doy a calcular la matriz de error. Ok, como ustedes pueden ver es bastante bueno el resultado. En este problema, que es muy difícil, tiene un error del 4%, un acierto del
96% aproximadamente, y de cada 14 nos predice 10 bien, lo cual es bastante aceptable. Es bastante aceptable para este problema que es bien difícil y bien desbalanceado, porque los no son mucho menos, ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí el problema es que los sí son muchos, entonces los métodos predictivos tienden a asignar todo el mundo el sí, porque hay muchos sí. Pero ven que este método logra bastante bien acertar la cantidad de nos. Aquí sí podemos hacer la curva ROC, porque son solo dos modalidades, buen pagador o mal pagador. Entonces le puedo dar a ejecutar. Ok. Y aquí, ahí está la curva ROC para el modelo de Random Forest. Muy bien, por ahí vi otra pregunta en el chat, vamos a ver. Me dicen, cuando se cargan los datos de prueba no se hace la verificación de separados de campos de decimales. ¿Qué pasa si hay errores en la tabla de datos? Muy buena pregunta, José Luis, es una excelente pregunta. Esa. En efecto, cuando yo cargo los datos por acá, Reitel asume que la tabla de testing tiene exactamente el mismo formato que la tabla de trading. Entonces, tiene que usar el mismo separador de espacios y el mismo separador de decimales. Tiene que tener exactamente la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de variables y los mismos tipos. Si algo de eso falla, esto se da problemas y da error. Es muy buena pregunta. Tiene usted razón que tal vez sería más flexible que aquí me vuelva a preguntar eso que preguntaba acá cuando cargo los datos, pero también podría ser un poco tedioso, ¿verdad? Ellos lo que asumieron es que los datos que yo leo cuando voy a evaluar tienen exactamente el mismo formato que los datos de training. Y en efecto tiene usted mucha razón que eso a veces da problemas. A mí muchísimas veces me ha dado problemas por un pequeño detalle de un dato nulo o de algo que falta. El sistema Reitel no le gusta y no puede ejecutar el testing porque no le gusta la tabla de testing. Algo le encuentra distinta a la tabla de training. Muy buena observación, muy buena pregunta. Sí, ya de hecho en algunas tareas algunos han tenido problemas con eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos la curva ROC con Random Forest. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos a estudiar ahora los métodos de potenciación, conocidos en inglés como métodos de boosting. Lo primero que hay que decir es esto que es una restricción importante, y es que estos métodos solo funcionan para problemas binarios, o sea, cuando la variable a predecir tiene solo dos modalidades. Por eso no funciona aquí el ejemplo de Iris, porque el ejemplo de Iris tiene tres modalidades, setosa, virginic y versicolor, entonces no se puede aplicar esta técnica. Hay algunos otros paquetes de R que después vamos a ver en otros cursos que sí lo permiten, pero el que trae el Reitel en particular no lo permite. Bueno, entonces la idea de estos métodos es aumentar el peso o potenciar. Es una idea, se la voy a ilustrar aquí, parecida al Random Forest, pero diferente, decía un amigo mío. Y es que de la tabla de entrenamiento se toma una tabla y se le pone un peso a los individuos, que inicialmente todos los pesos son iguales, uno entre n, donde n es la cantidad de individuos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces yo corro, digamos, un árbol de decisión aquí. Entonces, digamos, inicialmente lo corro aquí con todos los pesos iguales. Y lo que el método hace es una idea muy interesante, es si los individuos que fueron mal clasificados en este primer árbol, entonces en esta muestra les cambia el peso.
les da un peso más importante para que el algoritmo en la siguiente ejecución trate de clasificar distinto a los que quedaron mal clasificados. Y así sucesivamente. Luego aquí, otra vez, los que quedaron mal clasificados, les cambia el peso. Y así va hasta la última ejecución, en donde espera que este último método que aplica aquí sea mejor. Igual, este método G1, G2, G3 hasta Gm podría ser un árbol de decisión, podría ser una red neuronal, podría ser hasta un random forest, podría ser una máquina vectorial de soporte, pero el método más común y que más se usa es igual que antes, que todos estos sean árboles de decisión. Árboles de decisión que tienen un tiempo de ejecución muy rápido, entonces se usa que cada uno de estos sean árboles de decisión. Bueno, eso es lo que hace Reitel. En general, la teoría estadística matemática dice que cada uno de esos podría ser cualquier método. Bueno, aquí está el algoritmo computacional. Disculpen ahí que está en inglés, pero es el algoritmo original conocido como Ada Boosting M1. Que lo que hace es iniciar los pesos de los individuos, como les decía, en 1 entre n. Luego, para m igual 1 hasta m, donde m es la cantidad de variables, de métodos que voy a aplicar, aplico el clasificador y calcula un error, que este error simplemente es un promedio de aquellos casos en el que el clasificador, que es este, da distinto a y sub i, que es el verdadero valor. Entonces, si este número es como un promedio, es como de la cantidad de veces que se equivocó, promediado por los pesos, la cantidad de veces que se equivocó. Entonces luego calcula este logaritmo aquí y se lo asigna a alfa n. De manera que lo que hace este alfa n es darle más importancia a las fallas, a los casos en los que falló. Y entonces en aquellos casos en el que falló, con esta función exponencial aquí, aumenta el peso wi y sigue iterando. No hace falta que entiendan esto en detalle, simplemente entiendan que esto lo que hace es, si yo tenía un peso w para un individuo y, entonces si el método clasificatorio falló en ese individuo, yo lo multiplico por esta expresión, por una exponencial, para hacer este número más grande, para que en el siguiente corrida del siguiente método tenga probabilidad de que lo cambie de clase y entonces ya lo clasifique bien. Y así sigue ejecutándose y se espera que al final pues vaya corrigiendo aquellos que ha ido clasificando mal. Por eso es que el ADA Boosting es un método muy bueno. El profesor Jerry Friedman, que es uno de los profesores más famosos en esto en la Universidad de Stanford, afirma que el ADA Boosting es el mejor método de clasificación que existe, según su opinión. Y en efecto, pues ustedes van a ver que y en la última tarea que hay de hacer un reto predictivo, pues en general y en todos los ejercicios de la tarea van a ver que los random forest y los ADA boosting casi siempre funcionan mejor. No siempre, pero casi siempre. Esa es la idea del método. Aquí se explica un poquito cómo van aumentando el alfa. Era 1,9, 2,9, 3,9, digamos, para un caso particular, lo cual hace que los W, si el alfa este es más grande, los W tienden a ser más grandes. Entonces eso ilustra cómo, conforme va corriendo, va aumentando los pesos de los que estaban negativos, que quiere decir que no los había acertado, y poco a poco predice mejor. Esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta sobre la idea que hay detrás del método antes de verlo en Reitel. Ok, bueno. Entonces aquí, nada más para comparar los métodos que hemos visto hoy en Random Forest en Random Forest, uno lo que hace es tomar muchas muestras de la muestra original. Aquí no, aquí solo toma una muestra, pero la va potenciando, por eso se llama el método de potenciación, la va modificando de manera que los predictores vayan mejorando. Esa es la diferencia. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace en Reitel con el ejemplo de Credit Scoring. El método de Iris no lo podemos correr porque
En efecto, no tiene tres modalidades la variable a predecir, entonces esto solo aplica para variables binarias. Bueno, aquí está explicado en detalle, paso a paso, cómo se ejecuta. Vamos a ir a hacerlo, en el software. Ok. De hecho, en este gráfico que estamos viendo en pantalla se ve que es uno que corrimos hace unos días, que Ada Boosting y Random Forest son en efecto los dos mejores métodos para este problema de scoring, que es un problema difícil. Bueno, vamos a irlo a hacer en vivo. Aquí ya tengo los datos de hecho cargados. Recuerden que ya los había cargado. Entonces me voy a ir al modelo y voy a ejecutar un método de potenciación. Entonces le voy a decir que ejecute. Bueno, aquí tenemos un par de parámetros interesantes. El número de árboles y la división máxima. Este número de árboles sería lo que estamos viendo aquí en la filmina. Sería lo que vimos en la filmina, que era un M mayúscula. La cantidad de árboles que se van a hacer. O sea, la cantidad de veces que se va a potenciar, como estamos viendo ahí en la filmina. Ese sería ese M. Y este número de árboles es eso, ¿verdad? Y la profundidad máxima es la profundidad máxima del árbol. O sea, que llegue hasta 30 hijos máximo. La división mínima, y estos otros los vamos a estudiar más adelante en otros cursos, pero estos sí son importantes, estos dos. Entonces vamos a potenciar 50 veces con árboles de profundidad máxima 50. Ok, entonces le vamos a dar a ejecutar. Ahí está corriendo el método de potenciación, se toma un ratito, pero no tanto, tomando en cuenta que son tantos árboles. Y los que está haciendo, ahí ya corrimos el método. Ok, vamos a ir a evaluar. Voy a leer el archivo otra vez, el de testing. Muestra crédito test. Ok. Y le doy ejecutar, que me haga la matriz de error. Ok, muy bien. Ven que en los sí prácticamente pegó todo, ¿verdad? De 86 a 85, y en los no de 13 acertó 9. Entonces lo está haciendo bastante bien. Ok. Podemos, para un acierto global del 96%, anda bastante parecido a Random Forest. Vamos a hacer la curva Rock. Ok, la curva Rock siempre queda como en segundo plano acá. Ahí ya tenemos la curva Rock de Ada Boosting y Random Forest. Entonces ven que es mejor, aparentemente sí, Ada Boosting que Random Forest. Vamos a ir a verlo directamente aquí al Rater, el dato de las áreas. ¿Sí ven? El área bajo la curva Rock de Ada Boosting es 94 y de Random Forest es 92. O sea, es mejor Ada Boosting. Vamos a ir a ejecutar nada más para probar. Vamos a hacer un árbol de decisión también. Un árbol de decisión, vamos a ejecutar un árbol de decisión. Vamos a ejecutar una máquina vectorial de soporte, ahí con los parámetros default. Una regresión lineal. Vamos a hacer una red neuronal que vamos a ver hoy en 8. Le voy a poner más nodos ocultos. Yo en 8 vamos a ver qué es esto, para que sea bien potente. 50 nodos ocultos. Le doy a ejecutar. Ahí está construyendo la red neuronal. Ya la construyó. De hoy en 8 vamos a estudiar redes neuronales. Lo que quise es correr todos los métodos para irme aquí a evaluar. Y ahora le voy a decir que me haga una curva Rock. Ven, con todos los métodos: árboles, potenciación, bosques aleatorios, máquinas vectoriales de soporte, regresión lineal y redes neuronales. Entonces le digo ejecutar. Y ahí tenemos ahí está. Vean qué interesante. La más malita de todo fue el modelos en la regresión lineal. Luego las máquinas vectoriales de soporte. Luego están los árboles de decisión. Y las tres mejores fueron
los random forest que vimos hoy y el ADA boosting. Y mejor que cualquiera fueron las redes neuronales. Ok, ven qué interesante. Mejor que cualquiera de las redes neuronales que las vamos a estudiar de hoy en 8 días. Esto se puede verificar aquí viendo el área, que el área de NNet, que son las redes neuronales, es de 9677. Y el que le sigue es ADA Boosting 9546. Okay, el más malito de todos es, en efecto, modelos lineales, regresión lineal. Ok, muy bien, muy interesante. Si tienen alguna pregunta, hasta ahí con mucho gusto. Luego en el curso de calibración y selección de modelos vamos a estudiar más a fondo qué es lo que dice una curva ROC. La vamos a trabajar más a fondo de cómo se calcula, qué son los pasos que el sistema hace para calcular. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, para terminar, les voy a mostrar la tarea de hoy en 8. La tarea de hoy en 8 días sería similar a las que hemos hecho hasta el día de hoy. Sería la tarea número 3. Entonces es similar, vean que es usar el ejemplo de muertes del corazón en Sudáfrica, con bosques aleatorios. Aquí hay que correr con bosques aleatorios y con potenciación. Y generar la curva ROC para comparar. Luego con span data, igual, hacer los bosques aleatorios y hacer potenciación. Igual comparar. Y luego con el ejercicio de zip de handwritten recognition, también hacer igual ADA boosting y árboles de decisión. Eso es para comparar los métodos. Eso sería la tarea. Ya les va a costar menos porque ya saben usar bien RATL. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, entonces, con mucho gusto, José Luis. Sí, son métodos muy interesantes, estos que hemos visto el día de hoy. Sí, métodos bastante interesantes. Vamos a ver aquí que se me perdió el... Ok, entonces, si no tienen más preguntas, pues nos veríamos de hoy en 8 días con la última clase sobre redes neuronales. Entonces, un gusto haberlos visto el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Un gusto. Saludos a todos. Nos vemos.